porque vamos a pasar al discurso de la oposición. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a estar escuchando en los próximos días. Es lo que vamos a estar escuchando. Y militarizan, y el presidente dictador, y el presidente tirano, y el presidente violador de derechos humanos. Lo van a seguir mencionando, lo van a seguir diciendo, y tenemos que estar bien enterados de cómo se caen todas esas mentiras. Porque te van a bombardear en radio, en televisión, en medios digitales, en revistas, en periódicos, en los chats de WhatsApp, en los chats de Telegram. Te lo van a estar bombardeando. Andrés Manuel López Obrador es un dictador, un tirano que está militarizando al país. Pues resulta que hubo un debate importante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La primera exposición, ya sé que a muchos les acomoda, pero pues hay que tratarla, porque esa mujer es de las que anda friegue y friegue y friegue y friegue, diciendo que el presidente militariza y esto y lo otro, ¿no? Es importante. Me refiero a la despreciable Kenia López Rabadán. Vean, antes de empezar aquí el video, vean cómo tiene aquí su pantallita, Kenia López, y tiene aquí el filo de reporteros tomándole fotos. 1, 2, 3. Pero para que vean, cómo se las gasta esta señora, de que tiene siempre a sus fotógrafos y tomándole fotos, y luego le editan los videos. Y ahí están los videos de Kenia López Rabadán en las redes sociales de los senadores del PAN y de la cuenta del partido, y en la red social de ella, en su cuenta de Twitter, que por cierto, la cuenta @cr-político está ilegalmente bloqueada. Y digo ilegalmente porque ya la Suprema Corte de Justicia dijo que los servidores públicos, y quiero pensar que ella es una servidora pública, no pueden bloquear a ningún usuario de redes sociales bajo el principio del derecho a la información veraz y expedita. O sea, información segura y información rapidita. Pues, pero bueno, vamos a ver, amigas y amigos, este manojo de mentiras que dice la senadora Kenia López Rabadán, porque es lo que vamos a estar escuchando en los medios y tenemos que estar preparados. Corre video. Un tirano es quien abusa de su poder. ¿Cuándo López Obrador se volvió un tirano? Pues no, senadora, López Obrador no se ha vuelto un tirano. ¿Cuándo el presidente de la República dejó de defender las causas de los mexicanos para abusar de su poder y volverse un tirano? El presidente López Obrador nunca ha dejado de defender las causas de los ciudadanos para volverse un tirano. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Y la prueba es de que usted está ahorita en una tribuna con el micrófono en mano diciendo un montón de mentiras sin que nadie le diga nada. Y sin miedo a ir a parar a la cárcel como antes sí podía llegar a suceder. ¿Cuándo el presidente de la República dejó de pensar en la democracia y se volvió un tirano? El presidente López Obrador nunca ha dejado de pensar en la democracia. Tanto que participó no en 1 ni en 2, sino en 3 procesos electorales, a pesar de que sabía que en el tercer le podían hacer fraude. Pero los ciudadanos salimos a votar masivamente y les chingamos el fraude que tenían programado, porque fue demasiada la masa que salió a ejercer su voto. Ahora, hago una pregunta válida. ¿Hay alguna propuesta, iniciativa de ley, iniciativa de reforma, algo en el discurso de la senadora López Rabadán? ¿Cuándo López Obrador dejó de creer en aquello que luchaba? No ha dejado de creer en aquello que luchaba, lo sigue creyendo y lo está materializando. Que a ustedes no les guste, es otro boleto. Es terrible ver a un presidente obsesionado con aplastar a los demás poderes. No, vuelvo a lo mismo. La prueba de que no aplasta a los demás poderes es que usted, senadora López Rabadán, está con un micrófono en mano sin miedo a ser aplastada. Es una vergüenza ver cómo López Obrador quiere aplastar al poder legislativo y ustedes en Morena se lo permiten. No, el presidente no necesita que se le permita nada o que le den permiso para algo. Si él quisiera aplastar a la oposición, lo haría con todo el poder del Estado y muchos ciudadanos, no todos, muchos ciudadanos estarían felices de que los aplastaran realmente. No todo, y digo no todos, porque habemos personas que todavía queremos esperar algo de la oposición. Pero pues ahorita la oposición para lo único que sirve es para confirmar que Andrés Manuel López Obrador tiene razón. El proyecto de nación que le conviene a México es el que se está implementando. ¿Por qué no le conviene el otro? Primero porque nos hundió en deuda y en crisis económicas y humanitarias brutales. 1. Y 2, ahorita que son oposición y que tienen que proponer, no proponen. Pues así como.
Es inentendible ver cómo el presidente de la República, a través de un decretazo o a través de un acuerdo, quiere militarizar al país, cuando claramente el artículo 21 constitucional establece que el mando de la policía, de las fuerzas de seguridad en este país, sean civiles. Acabamos de ver, no en uno ni en dos, sino en 6 artículos de la Guardia Nacional, por qué la Guardia Nacional no se militariza en los términos que nos tratan de vender. Ellos mismos votaron la ley y saben que tiene cierto grado de militarización porque la Guardia Nacional los adiestran militares, los adiestran marinos militares, se adiestran en centros formativos de las Fuerzas Armadas. Ya desde ahí, la Guardia Nacional en sentido frío nació militarizada y ellos lo votaron y ahora se viene a sorprender. Y nos quiere vender la idea de que la Guardia Nacional se está militarizando porque el mando es militar. Pero no proponen un solo nombre de un civil que tenga una experiencia operativa y de campo, de un militar de más de 30 años de servicio, como lo es el general en situación de retiro, Luis Rodríguez Bucio. ¿Cómo se atreve a querer militarizar a México cuando los organismos internacionales de derechos humanos han dicho que los militares deben estar en los cuarteles? ¿Cómo se atreve? Lo que pasa es que muchos de esos organismos de derechos humanos o sí saben y se hacen tontos o ignoran lo que sucede aquí en México, ¿no? Esto se lo dije a Vicente Serrano hace aproximadamente unos 3 años ya, en una de mis primeras participaciones en Sin Censura. A propósito del tema de la Guardia Nacional. Se lo dije a Vicente y lo he dicho en más de una ocasión y se lo vuelvo a decir a ustedes, amigas y amigos, a las más de 80 personas que están conectadas a través de nuestras plataformas. Yo les pregunto, ¿usted confía, estimado suscriptor, en su policía local? ¿Confía en su policía municipal? ¿Confía en la policía de su estado? ¿Confía en el fiscal de su estado? ¿Confía en su gobernador? Si la respuesta es no, que así es en muchos casos, esa es la razón por la que la Guardia Nacional tiene que estar en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por eso, y solo por eso, porque los estados no han hecho su trabajo, muchos, no digo que todos, pero en muchos así es que la Guardia Nacional debe de tener cierto grado de disciplina militar. Y no se puede hablar de una militarización porque el comandante sea un militar en situación de retiro. Pues no. Entonces estos organismos internacionales o son cómplices o son ignorantes. A no obedecer a la Constitución. ¿Saben por qué lo hace? Porque es un tirano. Lo hace porque la Constitución se lo permite. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, te guste o no te guste, aunque te arda el hocico. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por ley. ¿Saben por qué lo hace? Porque ustedes en Morena están calladitos y obedeciendo. ¿Saben por qué lo hace? Porque lamentablemente engañó al pueblo mexicano diciendo que los militares se iban a regresar a sus cuarteles. Bueno, aquí a la senadora ya le dio amnesia de la cabrona porque ella fue de las que votó que el ejército sí, la Marina sí van a regresar a los cuarteles en el último año de los últimos 3 meses del sexenio de la actual administración. Es decir, el presidente entrega la banda presidencial el 1 de octubre del 2024. Quiere decir que tiene julio, agosto y septiembre del 2024 para que los militares regresen a los cuarteles. Los últimos 3 meses del sexenio. Y eso lo votaron en la Cámara de Diputados y en el Senado. Solo que a Kenia López Rabadán ya le dio de esa amnesia selectiva en la que ya no se acuerda lo que ellos mismos pusieron su voto a favor. A lo mejor ella votó en contra, pero para esto se necesitaba una mayoría calificada. Y recordemos, ni Morena con sus aliados ha tenido mayoría calificada. Nunca la ha tenido. Siempre ha tenido que negociar con la oposición. Entonces, este dictamen que acabamos de revisar de la Guardia Nacional tiene también el sello no solo de Morena, sino también el sello de la propia oposición de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es evidente que el presidente de la República no entiende que su estrategia de inseguridad ha generado muerte en este país.
Es evidente que el presidente de la República no ve, no escucha, no siente el dolor de la familia de más de 124,000 asesinados en México en su gobierno corrupto e ineficiente. Ándale, pues. Ahora resulta que el presidente, que tiene una conferencia de prensa diaria, que tiene una reunión de seguridad con su gabinete diario, que ha coordinado que todos los estados de la República tengan una reunión de seguridad diaria. Un presidente que una vez a la semana da el parte de seguridad con su subsecretario de seguridad, con su titular de defensa, con su titular de marina, con el subsecretario de derechos humanos, con el secretario de gobernación y a veces con el comandante de la Guardia Nacional. Por lo menos una vez a la semana, y en el caso de algunos de perdida una vez al mes, ese presidente es indolente ante la inseguridad que se vive en México. Eso seguro han de querer el ejemplo de Felipe Calderón, ¿verdad? O el de Peña Nieto, ¿no? O el de Fox, ¿no? Seguro. Militarizar. Recordemos, Vicente Fox militarizó la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, cuando nombró al general de división en activo, Rafael Maceo de la Concha, como titular de la Procuraduría General de la República, de la PGR. Eso sí fue militarizar, para que vean. Un militar en activo al frente de un organismo civil, nombrado por el propio presidente de la República. Mandó a Julián Leizaola, general en situación de retiro, a combatir el crimen organizado en Tijuana durante su sexenio. Este fue Fox. El general Galván, el secretario de la defensa de Felipe Calderón, fue llamado responsable y audaz en su estrategia de seguridad. Cuando ellos sí militarizaron el país, ellos sí utilizaban al ejército para labores exclusivamente armadas. Cuando acabamos de ver, ¿para qué se utiliza hoy el ejército? Lo acabamos de ver ahorita en Protección Civil. Se utiliza no nada más la fuerza bruta, sino también, Coco, la inteligencia. Pero eso a la senadora, pues se le olvida. Es evidente, compañeras y compañeros. Hay una pregunta. Órale, una pregunta. Sí, presidenta. Si es que quiere aceptarla. Que le den el uso de la voz ahí a su escaño. ¿A quién? Zarzosa. A ver, sí, presidenta, gracias. Preguntarle a la senadora Kenia si me pudiera responder. Es evidente que este gobierno sufre el síndrome de la chimoltrufia, porque como dice una cosa, dice otra. Apenas en el sexenio pasado se rasgaban las vestiduras porque decían que no iban a permitir que se militarizara el país. Incluso veíamos a quien hoy es su dirigente nacional de Morena con cartelones que decían que no a la militarización, entre otros personajes. Y hoy pues son fieles defensores de esta estrategia. Yo le preguntaría, senadora, ¿cuál es su parecer, cuál es su opinión acerca de este doble discurso, de esta doble moral? A ver, aquí antes una precisión. ¿Por qué se manifestaban Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado, que es a personas a las que se refiere? ¿Por qué se manifestaron en contra de la militarización de México? En contra de que los militares estuvieran en las calles. La razón es bien simple, y no la dijeron ellos, la dijo el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Defensa de Peña Nieto. La razón fue que no tenían un marco legal y tenían que decidir los elementos de tropa, los que van a combatir al crimen, hacer frente a las actividades de delincuencia organizada y de conflicto en los estados. Estaban ya tan estresados que tenían que decidir qué les salía más barato, que los consignaran por violación a derechos humanos o que los consignaran, ojo, por no obedecer. Eso lo dijo el general Cienfuegos, no lo digo yo. Por eso estaba en contra de la participación de los militares en las calles. No por la falta de eficiencia, sino por la ausencia total del marco legal que a ellos les tocaba estructurar y poner en práctica y que simplemente no pusieron, no hicieron. ¿Por qué no lo hizo Morena antes? Pues porque no tenía los votos para poder conseguir algo así. Hoy los tiene. ¿Y qué hizo? Creó un reglamento de la Guardia Nacional, creó una ley de la Guardia Nacional y consiguió el voto del Congreso casi completo para que esto fuera una realidad a nivel nacional. Ahora, ¿por qué no le preguntan, no? ¿Qué opina de que muchos gobernadores hacen pendejos en labores de seguridad pública? Vamos a ver qué responde. Diputado, la verdad es que le agradezco muchísimo la pregunta y me ayuda muchísimo a contestarle con este video. Pongan a Chicoche. Ah, no, ¿verdad? Aquí no somos tan irresponsables. Pongan, por favor, el video.
¿Qué dice? Las instrucciones de seguridad pública serán de carácter civil, no militar. Es esa necedad de meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país. Esto viene aceitándose desde hace varios sexenios, es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. Ojo, Citlali Hernández se refiere a la Ley de Seguridad Interior, no se refiere a la expresa presencia del ejército en las calles. Repito, Citlali Hernández se refiere a la Ley de Seguridad Interior, donde se le permitía actuar a las fuerzas de seguridad pública, incluyendo Sedena, Marina y Policía Federal, actuar libre e impunemente de acuerdo a sus propios lineamientos sin rendirle cuentas a nadie. Hoy en la ley de la Guardia Nacional acabamos de ver que hay 6 artículos que no nada más respaldan la decisión del presidente López Obrador, sino que además sostienen que pese a tener supervisión militar y adiestramiento militar, la Guardia Nacional tiene vida propia y además tiene una finalidad de carácter civil. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. ¿Y qué acabamos de ver para que eso sea el ejército? Lo acabamos de ver ahorita en Protección Civil para el rescate de los mineros. Lo vimos en el aeropuerto, lo estamos viendo en el Tren Maya. Lo estamos viendo también en el apoyo a las autoridades electorales, a pesar de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Estamos viendo también el apoyo a las policías locales, municipales, a las policías estatales. Yo veo que cuestionan mucho al presidente López Obrador, pero no cuestionan nadita a sus propios gobernadores. Guanajuato, el estado más violento del país. Miren que decir Guanajuato y no Estado de México ya es mucho decir, ¿eh? Qué incongruente, ¿no, diputado? Qué incongruente el gobierno de Morena, porque esto lo decían siendo oposición y hoy que son gobierno están generando muerte y aspiran a militarizar a México. Evidentemente, no funciona su estrategia. Senadoras, senadores, diputadas y diputados de Morena, no funciona y está generando muerte. Y el presidente... Y que, a ver, no funciona, está generando muerte, se la compro, va, órale. ¿Qué propone, senadora? Senadores, diputadas y diputados de Morena, no funciona y está generando muerte. Y el presidente López Obrador actúa como un tirano porque quiere aplastar la Constitución. Porque quiere demostrar que su capricho inicial no está en un error y claramente es errónea la estrategia. ¿Qué propone, senadora? Nosotros aquí deberíamos estar discutiendo lo que ha generado en México que haya desaparecidos. 30,000 en su gobierno ineficiente y corrupto. 1 de cada 3 mexicanos ha desaparecido en este gobierno de López Obrador. 30,000 desaparecidos. 1 de cada 3 mexicanos ha desaparecido en este país. 1 de cada 3. O sea, según Kenia López Rabadán, 30,000 equivale al 33% de la población. Ay, no, de veras. Somos un aproximado de 126 millones de habitantes. A ver, senadora, para poder decir que 1 de cada 3 mexicanos ha desaparecido, quiere decir que deberían de haber desaparecido no 30,000, sino 42 millones de personas. Hijo de su madre. Ay, su madre, qué bárbaro. Bueno, a ver, ya hablando en serio. ¿Qué propone, senadora? No me diga de lo que deberían de estar discutiendo. Deberíamos discutir aquí sobre las 9 o lastimosamente 10 mujeres que mueren diario. ¿Por qué de eso no quieren hablar? Es que usted no habla, senadora. Usted grita, alardea, hace berrinches, pataletas, denuncia, hace show. No habla. ¿Pero qué propone, senadora? ¿Por qué no quieren hablar de lo que antes argumentaban y hoy no están dispuestos a hacer? ¿Saben por qué? Porque están bajo el régimen de un tirano. Gracias. ¿Es cuánto, presidenta?
No, sí, viva mi desgracia. Y esta es una de las aspirantas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Neta. No sabe la diferencia entre 30,000 y 42 millones. Lo dijo, ¿eh? 1 de cada 3 mexicanos está desapareciendo en el país. Ah, cabrón. 1 de cada 3. Para que haya desaparecido 1 de cada 3, al día de hoy tendrían que haber desaparecido 42 millones de personas. Y eso, ella misma lo dijo. 30,000 desaparecidos, va. ¿Y cómo 30,000 es 1 de cada 3? No lo entiendo, no lo entiendo. Vámonos, amigas y amigos, a un discurso todavía más indignante, más carroñero y más miserable.